eh, acerca de cómo los hombres se autollamaron papas. Así es. Y también presentamos en esta noche a Judith, que nos acompaña. Bienvenida. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Les agradecemos por sintonizarse hoy en esta noche con nosotros y les espera un tema muy agradable. Así es. También queremos presentar a nuestro hermano César. Bienvenido. Se le paz, Señor, hermanos, que están aquí en el panel y también a nuestro auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos. Agradecemos mucho que estén esta noche con nosotros. Seguiremos todavía abundando en el tema que el día de ayer estábamos hablando. Quédense con nosotros, está muy interesante. Así es. Y también le damos la bienvenida a Gerson. Bienvenido, Gerson. Dios te pague, César, y como siempre, muy contento de poder participar y también de tener a esas personas que siempre están al pendiente de nosotros. Anticipadamente les agradecemos por ese valioso tiempo. Así, bueno, ya escucharon ustedes y el día de hoy recuerden que tendremos la línea abierta para que usted llame y platique con nosotros. Teléfono en cabina área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y bueno, el día de hoy, repetimos, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que es el verdadero origen del papado y también el verdadero gobierno que Cristo instituye en su iglesia. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos el día de ayer, estábamos platicando acerca de esas cosas y mencionábamos que el gobierno que Cristo instituye en su iglesia es un gobierno apostólico. Para ello usted puede comprobarlo buscando algunos textos de la Escritura. Los mencionábamos ayer, les dábamos lectura. Yo solamente los vamos a mencionar solamente para que usted los anote y los pueda leer posteriormente. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículo 28. La carta también del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, versículo número 20. También de la misma carta, capítulo número 4, versículo 11. También usted puede ver en los evangelios, como en el libro de Marcos 3:13, habla también de la elección de los apóstoles. El libro también de Mateo, capítulo número 10, desde el verso 1, menciona también los nombres de los apóstoles. Entonces, esos textos son suficientes para que entendamos que el gobierno que Cristo estableció en su iglesia son los apóstoles. Son los que Él puso para que gobernaran su iglesia en su representación. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Le repito, usted puede escuchar también el programa pues del día de ayer que se queda grabado en nuestra página si usted no tuvo esa oportunidad de acompañarnos, o buscar los textos y leerlos por sí mismo en donde quiera que se encuentre. Bueno, también vamos a platicar, decíamos el día de ayer, el Señor instituye apóstoles en su iglesia, pero ¿qué pasa al ellos ya no existir? Al ir que fue nuestro Dios por recogiéndolos y fueron durmiendo cada uno de ellos. Bueno, la Escritura también nos da testimonio de que Dios había tenido un plan para ellos. Conforme fueron durmiendo, Dios también había determinado que la iglesia fuera oculta por un tiempo que Dios así lo dispuso, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Pero mientras eso sucedió, vemos que los apóstoles fueron durmiendo, la iglesia también, y fue oculta al lugar que ya Dios le tenía preparado para que fuera sustentada, decimos, por el tiempo que Dios así también lo dispuso. Posteriormente viene la apostasía, ese periodo de obscurantismo que la Biblia claramente lo menciona, e incluso los historiadores lo han catalogado como el obscurantismo, una época de tinieblas donde solamente reinaba pues la apostasía, la violencia, la maldad en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque ya no había apóstoles. Ayer mencionábamos el texto donde el apóstol Pablo en el libro de los Hechos da su testimonio y su mensaje de despedida a la iglesia y los que estaban con él, y le menciona: yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces. Entonces, eso platicábamos también el día de ayer, y también estábamos platicando que eso es lo que el Señor instituye, pero al tiempo después ellos mencionaron que en el año 67 el Señor pues recoge al apóstol Pedro, y él antes de morir nombra a su primer sucesor como Lino. Posteriormente ellos enseñan que se llamó el segundo Anacleto, el tercero Clemente, y así sucesivamente.
Antes de terminar el programa el día de ayer, nos quedamos platicando, demostrando, mejor dicho, que estos primeros supuestamente 15 sucesores no existieron. Y mencionamos varios libros, los cuales pues hoy queremos mencionar, repetir el que mencionábamos y mencionar los que ya por el tiempo no pudimos mencionar. Pero repito, usted en su casa damos toda la información para que usted lo pueda buscar, y estas son las pruebas de que incluso lo que ellos mismos dicen no se ha cumplido. Entonces, de las 3 libros que mencionamos y que solamente alcanzamos a leer uno de ellos, es la Historia de los Papas por Mauricio de la Chatre en el tomo número 1. Ahí habla claramente de que estos hombres no fueron siervos de Dios y mucho menos existieron. Entonces yo le voy a pedir a nuestra compañera Judith que nos lea unos fragmentos de estos 2 libros para que posteriormente también mis compañeros Gerson y Eduardo pues lean también los otros 2 libros que quedan pendientes, el de Historia de la Iglesia por Ludwig Hertling, donde él también lo menciona como el catálogo de los papas, y Eduardo que también nos va a mencionar un libro que también menciona donde esto no es posible que haya habido sucesores. Entonces, Judith, compártenos esta historia que tú tienes. Leyendo la página 67 del libro que tú acabas de introducir, nada hay de positivo en los primeros siglos respecto al lugar donde se encontró situada la sede apostólica. La cronología varía las fechas de sucesión adoptada por los obispos de Roma. La opinión indica a San Lino como sucesor de Pedro. Todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Murió en el año 67 y es presentado como primer obispo de Roma. La sucesión de San Cleto o Anacleto no es muy cierta. La aceptamos a beneficio de inventario. Los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Se le atribuye la ordenación de 25 sacerdotes y la división de la ciudad en parroquias para establecer el servicio por medio de 7 diáconos. Bueno, ya estamos escuchando lo que menciona Judith de esta enciclopedia, que es el tomo número 1 de Mauricio de la Chatre. Él claramente menciona, ayer lo decíamos también, que ellos, siendo historiadores, entre él uno de los más reconocidos, cuestionan la existencia y dicen sí, tenemos el nombre y sí tenemos la lista que ellos dan, pero basados en la tradición. O sea, no son datos confiables que aunque ellos los escriben, no es porque ellos estén dando veracidad, sino que los toman, como dice él, como pues, un argumento que viene en la tradición y que solamente lo están transcribiendo. Entonces también Gerson nos va a comentar también de este libro llamado Historia de la Iglesia por Ludwig Hertling. En la página 28 precisamente nos dice pues este libro: tenemos pues una lista de los primeros papas, mas para nosotros no es más que eso, un catálogo de nombres, no una crónica papal, una cronología en la que podamos confiar. No empieza hasta el año de la muerte del Papa Seferino, que fue en el año 217. Bueno, primeramente vemos cómo el mismo escritor está diciendo que no se puede confiar de esos primeros nombres, sino hasta la muerte del Papa Seferino. Ellos pueden constar de la existencia de estos personajes, lo que a nosotros nos hace sospechar que fueron personajes ficticios. Dice también en la misma página 28, los 3 siguientes, Evaristo, Alejandro y Sixto I, vuelven a ser simples nombres para nosotros. Estos también fueron apóstoles, pero él aclara, vuelven a ser simples nombres para nosotros. Bueno, lo que yo entiendo al leer este libro es que ellos precisamente lo hacen para querer hacer constar que desde la muerte del apóstol Pedro, ellos dicen el obispo de Roma, siempre ha existido un sucesor de Pedro, pero al leer nosotros encontramos en la misma historia muchas dudas de los mismos escritores, y por eso es que pues estamos tomando este tema, dando a entender
que ni tan siquiera la sucesión que ellos dicen que hubo interrumpida existe. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes que nomás los han puesto para llenar un espacio, pero no son comprobados legítimamente. Así es, bien lo acabas de decir tú, solamente son nombres que, aunque ellos decían que eran papas, tampoco ese título se usaba bien en esos años, que es lo que vamos a comprobar más adelante, mucho menos el de apóstoles. O sea, no eran ni apóstoles, no eran ni papas, hablando del título, y muchos de ellos ni siquiera existieron. Entonces vamos a dar oportunidad a Eduardo, que también nos va a mencionar otro dato que está muy interesante. Y ya estamos viendo dos historiadores, vamos a ver un dato más para comprobar nuevamente este acontecimiento. Claro que sí, el libro La Iglesia Católica, en su página número 47, hay un fragmento que quiero leer. Dice: no puede verificarse que los obispos sean sucesores de los apóstoles en un sentido directo y exclusivo. Aún reafirma aquí este libro, este historiador, lo que menciona Gerson. Ellos mismos inventaron su propia historia, ellos mismos hicieron sus propias artimañas, como siempre lo ha hecho Satanás, para desviar la verdad de nuestros dioses. Y así podríamos nosotros mencionar más libros, más historias. Están, por ejemplo, Frederick Wontard, que escribe su historia también de la iglesia en 2 tomos. Incluso está el polémico también Rius, que en la historia que él escribe, aunque sea de dibujos y de algunas caricaturas que le puso el puré de papas, también él va redactando la historia y también él cuestiona estos acontecimientos. Pero sin embargo, ellos siguen poniendo una lista que aparentemente es ininterrumpida. Esto no puede ser cierto, pero vamos a darle la oportunidad a la primera llamada del programa que tenemos. Queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes, hermanos, allí en la vida. Qué bonito tema están dando ustedes y desarrollándolo, ¿verdad? Muy interesante. Quisiera dar mi comentario y voy a tratar de pegarme al tema, empezando con el dicho que es muy famoso, ¿verdad? El dicho de los celos. Y es un dicho, ¿verdad?, muy curioso, pero que creo, ¿verdad?, que lo podemos acomodar al mismo. Y no precisamente vamos a hablar de celos de parejas, sino que son frases compuestas con dedicatoria al pueblo católico romano. Y también, ¿verdad?, a aquellos que se aferran a defenderlos. Entonces, se los anticipo, que ya cada uno de mis compañeros expusieron lo que ustedes ya escucharon el día de ayer. Así es que se los advierto, queridos radioescuchas, que el clero es el modelo a no seguir, ya que lo único que han hecho es exhibirse al mundo como si hubieran sido puestos por Dios. Pero lo único que ocurrió es que se los devoró la codicia y se los sorbió la envidia, ya que el lugar de honor que el Señor Jesucristo les dejó a sus apóstoles es una grande gloria, por no decir que es la misma gloria que tuvo de parte de Dios. Dice ahí, ¿verdad?, en Juan 17:22. Vamos a comprobar que es la misma gloria, ¿verdad? Dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Queda entonces claro, ¿verdad?, que en lugar del apostolado es instituido por Dios mismo, y que van a ser grandemente reconocidos y grandemente amados por aquellos que Dios ha hecho la obra de creer en los que Él ha enviado. Quiero que sepas que el clero romano, ni tardo ni perezoso, se apuntó por su propia cuenta, sin que nadie los hubiera llamado. No se los quería decir, para no herir susceptibilidades, pero es mejor no desconocer que estos individuos se han apoyado en el paganismo para establecer lo que ellos llaman el papado. Se los voy a demostrar no nada más con las escrituras, sino que también desde otro ángulo, desde el ángulo de su comportamiento. Cuando tú observas, y esto es fácil de observar de ellos, ¿verdad?,
que en su gran mayoría son pederastas, de que aquí estás manifestando que son criminales y que deben de ser enjuiciados y puestos en prisión sin derecho a fianza. Pero también, ¿verdad?, cuando volteas a ver sus desviaciones sexuales, ya como abunda entre ellos, señal, ¿verdad?, inequívoca y contundente que pertenecen al mundo aberrante de todas las depravaciones habidas y por haber, que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo divino o con lo celestial. Se los dejo entonces de tarea y pónganse a investigar y se van a dar cuenta que dentro de ese mundo religioso llamado catolicismo se encierra la maldad completa en todo su esplendor, y que por más que quieran ocultar de que están hechos o de que están hechos, vemos como su material es de lo más corriente, pero para disfrazarla van a la segunda para quitar las etiquetas de marcas finas y se las ponen a sus vestiduras, como, o sea, es más o menos como aquella persona, ¿verdad?, que es pobre y que quiere aparentar no serlo, se aferra a la idea de que es rico o hijo de papi. Vemos cómo compran ropa de la más barata, pero su misma obsesión de querer ser lo que no son hacen creer a sus amistades que son de una posición económica alta, mostrando la etiqueta o la marca sobrepuesta en un lugar visible, ¿verdad?, en sus prendas de vestir, ¿verdad? Y así poder decir, ¿verdad?, vivo en residencial Arboleda, aunque en realidad vivo en la colonia más pobre. Pues de esa manera el clero católico romano engaña con la etiqueta del papado, ¿verdad?, etiqueta que no es más que la usurpación, marca corriente, porque lo único que hace es desviar la atención a tan finísima, ¿verdad?, en vestidura que solamente Dios da a sus apóstoles para dirigir o para gobernar su iglesia, porque ese es el verdadero gobierno de la iglesia del Señor. Y si no me crees, se los voy a comprobar en las Santas Escrituras, allí en el libro de Efesios 2:20, el cual dice, ¿verdad?, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo, para despedirme, hermanos, quisiera decirles 2 o 3 dichos más, pero mejor se los digo la próxima semana. No debe ser, ¿verdad?, que el clero católico romano se los vaya a volar y a mí me dejen chiflando la loma. Se los agradezco, compañeros, por dejarme participar con mi llamada, y se los garantizo que muchas personas ya están haciendo la diferencia entre la verdad de Dios y la mentira católica. Se los dice su hermano Homero. Dios los bendiga. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro hermano que nos llama y invitamos nuevamente a todas las personas que quieran hacerlo. Tenemos todavía pues un tiempo considerable de nuestro programa para que lo puedan hacer. Le damos las gracias y vamos a continuar con nuestro tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces ya hemos visto varias definiciones, varios datos que varios historiadores en varios libros lo han dicho. Entonces hasta este momento hemos comprobado que lo que el Señor puso en su iglesia fueron apóstoles. Que al ya no haber apóstoles, pues ya no siguió la iglesia visiblemente. De manera que aquellos que creen en el continuismo se descartan automáticamente, pues la iglesia no pasó eso. La iglesia fue oculta hasta el tiempo de la restauración. También mencionamos los argumentos que ellos dicen, por los cuales el apóstol Pedro dejó sucesores. Ya comprobamos que no es cierto. Pero entonces, ¿cuál es entonces el verdadero origen de los papas? No queremos con esto precisar una fecha exacta que ni siquiera ellos mismos la tienen. Digo, ni siquiera ellos mismos hablando con una prueba o una veracidad real,
que si hay una fecha que ellos mencionan, ya la dijimos, que es el 67, pero que curiosamente no había sucesores del apóstol Pedro nunca, porque la palabra de Dios nos menciona, y es una pregunta para el público, ¿dónde menciona la escritura que el apóstol Pedro iba a tener sucesores, o que él haya dejado sucesores, o que él haya dicho mientras estaba vivo, saben que después de que yo muera, o después de que Dios me recoja, va a haber sucesores ininterrumpidamente de la iglesia? Tampoco menciona que él estuvo en Roma, como ya lo hemos mencionado también. Pero entonces, ¿de dónde sale todo esto? Recordemos que el apóstol Juan todavía se encontraba vivo, aunque se halla en una isla desterrado, y para eso aparentemente ya habían pasado 3 sucesores de Roma. Y si nos vamos a la cronología, es necesario que pensemos que mientras estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos, en la cronología que ellos mencionan, estaba Clemente en Roma. Y vemos cómo Dios revela el Apocalipsis al apóstol Juan, y no se lo revela a Clemente, que era el que, repito, se supone que estaba en Roma. ¿Por qué? Porque en realidad no había nadie en Roma gobernando. El que todavía estaba con vida, y aunque, lo repito, quizás en una isla abandonado, era el apóstol Juan. Entonces ese era el verdadero hombre de Dios. Pero decimos, entonces, ¿de dónde aparece toda esta historia? Es lo que vamos a platicar a continuación. Primeramente, después de haber mencionado todo esto, queremos mencionar que ya el título de Papa también es una abreviación. No tiene una, de alguna forma, no es una palabra compuesta. Algunos mencionaban que eran 4 iniciales. La P, A, P y A otra vez, o sea, 2P y 2A, queriendo afirmar con ello que eran descendientes o sucesores del apóstol Pedro. En este caso decían que significaban Pedro, o sea, Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, afirmando que eran con ello el primado de la iglesia sobre todos los demás hombres de Dios, que eran los otros apóstoles. Otra definición que ellos mismos dan es de que el término papa pues se utiliza desde un principio cuando vemos que no es posible, no era de esta forma. Y la manera más fácil de comprobarlo es viendo la misma historia de ellos. La misma historia que yo quiero mencionar, algunos libros también de historia que nos marcan claramente estos acontecimientos. Hay un libro que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que se llama Babilonia, Misterio Religioso, escrito por Ralph Woodrow. Él menciona claramente estos acontecimientos en el capítulo número 11, página número 122 en delante, ¿verdad? Todo, y lo menciona de una manera interesante, y ojalá las personas razonemos en este concepto que yo voy a mencionar: origen del oficio papal. O sea, estamos hablando de un oficio, o sea, de un trabajo, de un cargo que desempeña el dirigente de la Iglesia Católica. Muy diferente, decimos, al ministerio del apostolado que Dios pone en su iglesia. Estamos hablando de un oficio, de un trabajo que él desempeña. Y se le llama papal, pues ya repito, porque es referente al Papa. Y sin embargo, él menciona claramente con datos, pruebas y también documentado en muchos libros el origen de esta práctica, o sea, de este título que antes en la Iglesia Católica no existía, pero que sin embargo existía en otros lugares. Quizás no necesariamente con ese título, porque eso fue evolucionando. Y la prueba más grande es que todo esto fue podemos decir, el resultado de una lucha por conseguir el poder, de conseguir un lugar preferencial que se impusiera ante los demás y poderse ganar el respeto de todo un imperio, de todo un lugar, porque recordemos que en aquellos años no era como ahora. Había lo que eran los imperios, o sea, territorios grandes que abarcaban pues realmente pues muchos países. Sencillamente el Imperio Romano no solamente se dedicaba o se limitaba al área de Italia, de Roma, no, abarcaba una extensión muy grande. El Imperio Persa igual, empezaba en Grecia y terminaba hasta muy allá de lo que es la India. O sea, eran territorios grandes, jurisdicciones enormes que precisamente eran llamadas imperios. Pero si nos vamos a la historia, decimos nosotros que todo empieza aún mucho antes. La Biblia nos da testimonio de un hombre, ¿verdad?, llamado Nimrod, un hombre corrupto que desde que pues toda su vida ofendió a nuestro Dios. Eso lo podemos ver desde el Génesis, como este hombre corrupto pues empieza
pues básicamente es el fundador de lo que se conoció como Babilonia. Pero a esa persona se le hizo pues una estatua con la cual posteriormente le iban cambiando los nombres, y que la Biblia también lo menciona como que cada vez que le daban culto a él era como darle culto a Baal, que lo mencionan varias veces la Biblia. Pero a los dirigentes de aquellos años se les ponía un título que pues decimos es un poco largo de contar, y ojalá ustedes lo pudieran leer con calma o ver un video que también lleva ese título en internet. Pero no nos estamos basando solamente en este libro, hay más libros, como el libro de las dos Babilonias. Están también otros libros, como el de Martín Cariaga, Pontifex Maximus, Brujos y Sacerdotes, que también él menciona también algunos datos muy interesantes, entre otros libros. Pero lo que yo quiero llegar, que es una lucha de poder. En aquel tiempo antes de Cristo estamos mencionando que mucho tiempo antes ya había un nombre que distinguía a todos los demás, que era prácticamente el de Pontífice Máximo o Pontifex Maximus, como se conoce también en latín. Ese título lo llevaron primeramente los dirigentes del paganismo en Babilonia. Posteriormente lo adquirieron para sí los emperadores, que repito, eran los que gobernaban los imperios, y que por un tiempo se les llamaba como los Césares. Obviamente tenían un nombre, pero después también llevaban ese título que no era su nombre en sí, sino que era el nombre básicamente que los distinguía como emperadores o gobernantes de una extensión pues de territorial. Ese nombre está comprobado que lo empezaron a usar los emperadores, y la manera más fácil de comprobarlo es las monedas que empezaron a circular entre aquellos tiempos, e incluso la Biblia nos da testimonio que los fariseos, tomando una moneda, un denario, se lo presentan al Señor Jesús y le hacen una pregunta diciéndole que si era lícito dar tributo a César, y el Señor les contesta que si era, que de quién era la inscripción y qué nombre tenía esa moneda. Todavía hay monedas de ese entonces, y que hay monedas que hemos puesto para que ustedes las vean en internet, o usted puede ponerla ahí en el internet, monedas antiguas o de Roma, ya le van a aparecer esas monedas, y todas decían, se ha abreviado como Pon Max o Pontifex Maximus o la P.M, demostrando que ese título lo tenían ellos. Entonces esto es lo que nosotros estamos comprobando, que ese título primero estaba en los babilonios, posteriormente pasó a los emperadores, y curiosamente hoy aparece dentro de lo que es los papas, que también podemos ver las monedas modernas, incluso las de Juan Pablo II, Benedicto XVI, la de Francisco y la de muchos otros papas que tenían la misma inscripción. Entonces nos vamos a ir al corte y usted solamente piense, ¿qué relación tiene ese título que usaron los paganos babilonios, luego los emperadores, y que vino a ocuparlo también los papas, que ya ahora sí, después de muchos años, fueron ya papas? Regresamos, vamos al corte para que se quede con nosotros. Tenemos todavía mucha información para todos ustedes. Quédese con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santa Ana, California. Área
542-3256. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 297441 8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 297441 8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Programa Nosotros Conversamos, estamos platicando este tema muy interesante, cómo es de que llegó a el catolicismo a adquirir el nombre de Pontifex Maximus en sus dirigentes romanos. Entonces recordábamos que según la historia, en aquellos tiempos, una vez que se establece, pues ya estamos hablando ya después de Cristo, ya dejando a los babilonios a un lado, empieza a mezclarse las costumbres de Babilonia con la, pues en este caso, con lo que la Iglesia Católica naciente, porque ellos no vienen de Cristo, pero con lo que el grupo de personas que ya habían estado, pues que ya al ya no haber Iglesia de Dios, al ya no haber apóstol de Dios, pues realmente lo que reinaba era la apostasía. Netamente, no había otra cosa. Entonces, al no haber revelación, al no haber hombre de Dios, al no haber nada de esto que estamos nosotros platicando, pues ellos empezaron con sus costumbres que ya de alguna manera tenían, y esos grupos que decimos nosotros empezaron a adaptar las costumbres y cultos de Babilonia, que posteriormente los fueron adaptando, y que ya después en el siglo IV se hace oficialmente, ¿verdad?, la Iglesia romana. Pero en ese entonces creo que tenemos una llamada que queremos darle la bienvenida para seguir platicando más adelante. Sí, adelante, buenas noches. Pues la paz del Señor, hermano. Amén, hermano. Queremos aportar algo, estamos hablando de estos lugares, de estas islas de Hawái. También estamos escuchando este programa y se nos hace muy interesante. Así es. Y queríamos compartir algo con ustedes en el tema. Adelante. Acerca del fundamento que dejó Cristo. Adelante. ¿Verdad? Lo que nos menciona la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo, ¿verdad?, nos dice cómo el Señor, que fue lo primero que puso Dios en su iglesia. Y dice, y lo primero que puso Dios en su iglesia fueron apóstoles. La marca muy bien la palabra del Señor. Ya en el libro de Malaquías, el capítulo 3, el verso 16, dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces la Biblia nos enseña que lo primero que puso Cristo en su iglesia fueron apóstoles. El libro de Efesios también nos menciona 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí encontramos que en ningún momento Cristo puso papas. Lo que él instituyó, dice que en Marcos 3:13, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y empieza a mencionar los nombres de los apóstoles. Entonces, hermano, lo que ustedes están hablando es algo verídico, real, que se comprueba a la luz de las Escrituras, y los queremos felicitar por hablar de este tema que sirve de mucho, ayuda de mucho, ¿verdad?, hablar de estos temas. Bueno, pues le agradecemos su comentario, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros, y demuestra nuevamente pues que la palabra que hablamos pues es palabra de Dios. ¿Algo más que quiera aportar?
No, pues felicitarlos y Dios les pague por estos temas que aportan para el conocimiento de muchas personas a raíz de las escrituras, que es algo que trae un gran beneficio. Reciban saludos de estos lugares de Hawái y Dios los siga bendiciendo. Bueno, pues Dios le pague a nuestro hermano también que nos habla. Y bueno, seguimos invitando a las personas que nos hablen. Todavía tenemos minutos de este tema. Agradecemos sinceramente a todos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Quiero leer un fragmento de este libro de Babilonia, Misterio Religioso, en el cual dice algo que menciona también interesante. Dice: después que Roma conquistó el mundo, el paganismo que se había propagado desde ella y se había desarrollado en varias formas fue mezclado dentro del sistema religioso de Roma, incluyendo la idea del Pontífice Supremo o Pontifex Maximus. El paganismo babilónico, que se había ejercido originalmente por Nimrod, fue incorporado a la religión romana bajo el liderazgo de Julio César. Fue en el año 63 a.C. que Julio César fue reconocido oficialmente como el Pontifex Maximus de la religión de los misterios, establecida a la sazón en la ciudad eterna. Como es bien conocido, ese título y oficio pasaron a cada uno de los emperadores y tuvo vigencia por espacio de muchos años. Entonces aquí vemos claramente de dónde viene este oficio y de dónde viene esa, aunque ellos tratan de deslindar y dicen que no tiene nada que ver con Babilonia, sí lo están haciendo. Pero vemos como también ellos empieza una lucha, decimos, de poder entre ellos, porque yo decía hace un momento, había varias jurisdicciones, entre las cuales eran 5 las principales. Eran Antioquía, era Roma, era Alejandría, era Jerusalén y era África. Cada quien tenía su obispo, pero estamos hablando ya de estos primeros siglos donde nadie se llamaba papa, no usaban ese título, sino que el título de Pontifex Maximus lo usaban los emperadores, pero no el dirigente, porque no había un dirigente universal de la Iglesia romana, porque tampoco existía en su momento. César, disculpa que te interrumpa, allí tengo un comentario yo que sería bueno detenernos un poco. Fíjate cómo son las cosas. La misma historia nos dice de que inclusive antes de que viniera el Hijo de nuestro Dios, ya estos emperadores gozaban de ese título, Pontífices Máximo. Y Cristo se le hubiera hecho bien fácil. En su época, que inclusive le presentaron esa moneda, y en esa moneda ellos, nuestros amigos pueden verificar, y ahí en esa moneda decía Pontífices Máximo y también tenía la imagen de César. Hubiera sido bien fácil llamarle a los apóstoles, en vez de apóstoles, Pontífices Máximos, si esto fuera de parte de nuestro Dios. Pero lógicamente el Hijo de nuestro Dios traía algo sano, algo santo, y los emperadores traían algo pagano. Entonces los católicos, la Iglesia romana, pues tomó no de lo de Cristo, sino de los emperadores. Y hasta el día de hoy, ¿cómo se le llama al líder católico? Pontífices Máximo. Y tú dices, y tienen el descaro de inclusive de ciertas monedas de los papas implantarle esto. Y uno se hace esa pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y cuándo fue que empezó? En el tiempo de Cristo, Cristo no permitió. ¿Por qué? Porque Él traía la enseñanza divina. En el tiempo de los apóstoles, tampoco. Pero aquí mismo dice, en lo que tú leías, que después que Roma conquistó al mundo, fue cuando se empezó a mezclar el paganismo, e inclusive algo otros emperadores. En el mismo libro dice, otros emperadores, incluso Constantino, continuaron teniendo este oficio. ¿Cómo se les llamaba a ellos? Pontífices Máximo. Dicen que fue hasta en el año 374 después de Cristo que un emperador llamado Graciano fue el que rehusó a llamarse Pontífices Máximo, pues se dio cuenta de que tal título y oficio eran idólatras y blasfemos. Pero fíjate cuántos años pasaron, 376 después de Cristo, y nomás un emperador que tuvo ese cuidado de indagar de dónde procedía ese título, y él no quiso llamarse así porque él consideró
que era idólatra y era blasfemio. Pero ¿qué los demás emperadores? Y uno se hace esta pregunta, ¿y qué ahora la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué no se ponen a analizar que ese título precisamente de dónde proviene? No, decías tú, de los emperadores, pero antes de los emperadores venían del pueblo babilónico. ¿Quiénes usaban estos nombres? Bueno, dioses paganos. Yo quisiera mencionar, hermano, algo muy importante, que, hermano, para empezar, hermano, el apostolado no es transferible. Si ellos dicen, hermano, que Lino fue el sucesor del apóstol Pedro, es bonito que analicemos, porque entonces si fue el sucesor, obviamente Lino tuvo que haber él absorbido toda la enseñanza del apóstol Pedro, que es lo que él enseñaba, y él en ningún momento enseñaba la adoración. Bueno, al no ser transferible el apostolado, entonces ¿en qué se convirtieron estas personas? Porque nos dice la misma historia, como ustedes ya mencionaron, hermano, que este título que se le daba, que era el sumo sacerdote pontífex maximus, cuando se extendió al imperio de Roma, los romanos empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. Es decir, Roma se iba extendiendo y conquistando muchos pueblos. ¿Y qué iban obteniendo los romanos? Iban agarrando las costumbres de ellos. Si estos señores, como dicen que fuese el sucesor de Pedro, ellos hubieran continuado hablando la misma doctrina. Y lo vemos claramente en este ejemplo. El apóstol Pablo no conoció a Cristo en la carne. Y el apóstol Pablo fue llamado por Cristo. Él en ningún momento hubo una intervención humana en su llamamiento al apostolado. Dice en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, el apóstol Pablo era un hombre letrado, un hombre, podemos decir, era un doctor en la ley. Sin embargo, dice que cuando recibe ya la revelación de Dios, tuvo todo eso como basura. Es decir, que la revelación de Dios se anteponía ante todo. ¿Y qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Él no, cuando recibe el llamamiento, no fue a consultar a los demás apóstoles. No, él recibe la revelación directamente de Cristo en la enseñanza de la iglesia del Señor. Y lo que veíamos aquí nosotros, lo que vemos en esto que la Iglesia Católica optó, fue precisamente todas las costumbres de los grecos, de los egipcios, de los sirios, de los persas y de los babilonios. Esta fue una completa mezcla de religiones, y con la vida real tan colorida, dice, los romanos se dispusieron una obligada adoración al emperador. Los romanos creían que los dioses influían y reinaban en las 7 montañas de Roma. Esto se hizo un concepto para los romanos, una ciudad noble de 7 montañas que gobierna el mundo entero. Es decir, lo que buscaban ellos era gobernar al mundo entero, llevar las riendas tanto de la religión como de los asuntos políticos. En ningún momento vemos que estos hombres que supuestamente dicen sucesores, en ningún momento hablan de la doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron. Va completamente fuera de orden esto lo que ellos hablan. Otra manera de comprobar acerca del oficio papal es algo bien sencillo, la vestimenta, y hasta inclusive el gorrito que se pone el papa, que se llama mitra. ¿Vea? ¿De dónde proviene? ¿Quiénes son los que se vestían de esa manera? Los emperadores. La vestimenta que a veces nosotros lo podemos ver, ¿vea? Cómo se viste de muy apantallador, se ve muy, según él, pues aunque parece vestido, pero según él se siente muy elegante, y lo que se pone sobre su cabeza, bueno, esa era la vestimenta de los emperadores. Y antes de los emperadores eran los reyes babilónicos. Inclusive uno se puede ir a las fotografías, cómo se vestían los emperadores, y ahí uno se va a fijar
¿De dónde es que los papas toman este oficio? No solamente el oficio, también la vestimenta. Ese era mi comentario, que aún hasta en la vestimenta se quieren parecer a los emperadores, porque lo de ellos no es de Dios, sino es terrenal. Entonces lo que ellos buscan es fama, poderío, e inclusive por eso se visten de esa manera. Fíjate, yo en esto que está mencionando Gerson, yo recuerdo la llamada que nos hizo nuestro hermano Mero hace un momento. Mencionaba él en el libro de San Juan 17:22, y decía, es que lo que Dios o Cristo hizo con sus apóstoles en el nombramiento que da, no solamente les puso el nombramiento de apóstoles, sino que la gloria, dijo Cristo, la gloria que tú me diste, hablándole a Dios en su oración, yo se las he dado. Es algo tan glorioso lo de un apóstol de Dios, que estos hombres terrenales y que piensan solamente en las cosas terrenales, en el imperio, en el dinero, y él mencionaba, los devora la avaricia, la codicia, pues no pueden, ni por qué ponerlos a comparar con un apóstol, a estos hombres engañadores. Yo quisiera aportar algo acerca del libro que tú mencionabas de Martín Carriaga, César, en su página número 33, en su página número 34, dice acerca de los hombres que sucedieron a Damaso, y solamente quisiera leer un fragmento que menciona este historiador Martín Carriaga en la página 34. Dice: sin embargo, los sucesores de Damaso en Roma se aferraron neciamente y por consecuencia continuaron desarrollando las doctrinas que apoyaba la posición especial del obispo de Roma. Esto de tal manera que el sucesor inmediato de Damaso, Ciricio, fue el primero en llamarse papa, como lo atestiguan los mismos historiadores católicos romanos en sus crónicas de los papas. Recalca aquí Martín, con letras más remarcadas, dice, fue el primero en llamarse. No está mencionando de que Dios no, obviamente pues no lo tienen en cuenta, ¿verdad? A Dios no menciona de que alguien, sino que él solamente se autollamó papa. Y era tan notorio esto de que es algo de la tierra, que este mismo historiador en su página 33 menciona a alguien que los mexicanos conocen, Fray de Zumárraga. Dice, otro aspecto del origen y empleo pagano de la palabra papa lo encontramos incluso en México. Dice, pues vemos que Fray de Zumárraga, primero obispo y segundo inquisidor en México, mandó que nunca se pronunciase ni en latín ni en castellano la palabra papa, sino más bien pontífice o pontífice. Esto porque los indios acostumbraban llamarle papas a sus sacerdotes paganos y se pretendía así evitar la confusión. Como el mismo hombre que era, según, pues no era el papa, era Zumárraga, él impedía que los indios en México le llamaran papa al que tenían por obispo. Decía, mejor llámenle pontífice. Es algo que el hombre puede poner y quitar. ¿Por qué? Porque es hecho y puesto por los hombres. Y nomás para aportar un comentario, es sumamente importante que cada uno de nosotros analicemos, que no solamente se nos venga como un pensamiento, sino que analicemos bien en qué religión estamos nosotros, en qué religión estamos enseñando a nuestros hijos, especialmente porque hay tantos, aquí nuestros hermanos nos están dando libros, hay citas bíblicas, hasta en la misma escuela se enseña un poco de cómo se estableció la Iglesia Católica, y vemos que no es una historia bonita, es una historia muy horrible, y es importante que nosotros empecemos a preguntar ¿por qué? Porque es para salvación de nuestra alma. Y Radio Escucha, en esta noche te invitamos a que que nos escuches y que te pongas a analizar y que preguntes. Bueno, esto que pregunte realmente a sus dirigentes. Estaría bien que les dijeran, bueno, ¿y por qué en nuestra iglesia no hay apóstoles? Porque en la iglesia de la que yo pertenezco no hay un hombre de Dios como ellos. Y hay varias cosas que podríamos nosotros mencionar. Lástima que el tiempo es muy corto. Pero resumiendo lo que yo quiero decir,
decían los hermanos César hace un momento, mientras el Imperio Romano iba creciendo, decimos porque querían la primacía entre ellos de ser 5, después quedaron solamente 3 grupos poderosos, o tres jurisdicciones poderosas, que eran solamente Antioquía, Alejandría y Roma. Pero aún así esas 3 quería Roma de alguna manera sobresalir y que nadie lo gobernara, o sea, porque repetíamos, no había un dirigente universal, cada quien dominaba en su espacio, en su jurisdicción, y mientras iban conquistando lugares, iban adoptando para sí esas costumbres. Y vemos que la iglesia de Dios es al revés. Mientras va creciendo y va llegando a lugares, va precisamente luchando para quitar esas tradiciones y costumbres. En lugar de adquirirlas para sí, va el trabajo de la palabra de Dios, es irlas quitando. Es que las personas que son idólatras dejen de serlo, que tienen costumbres, supersticiones y de alguna manera muchas tradiciones. La palabra de nuestro Dios lo que hace, en lugar de unirse, de retomarlas para enseñarlas después, sino que al contrario lucha para quitarlas de las personas, o sea, totalmente lo opuesto. Y lo que hacían ellos era, conquistaban un lugar, pero conquistaban también sus tradiciones. Por eso claramente era totalmente una mezcla. Y aunque esta persona, Cilicio, él mismo se llamó para sí Papa, no quedó establecido que así se tendrían que llamar todos, porque ese lugar lo quería para él, no lo quería para los demás. Porque la prueba está en que eso estamos hablando del siglo IV. Pasó todavía el siglo V y pasó todavía el siglo VI. Y estamos hablando de que otro emperador llamado Focas, o bueno, así se le conocía, y ya estando en turno, por ejemplo, el Papa, el obispo de Roma, que era Bonifacio III, él recibe por medio del emperador el título de obispo universal. Estamos hablando del año 606, 607, según los datos que presentan. Y esto quiere decir que se lo llama obispo universal era porque había un trato entre ellos, conveniencias, intereses personales, pues de dinero, de muchas cosas que a ambos al emperador Focas, de alguna manera para ganarse a Bonifacio y poder él reinar sobre Roma. Y también, o sea, eran mucha clase de intereses, por eso decimos una lucha de poder. Le dice, ¿sabes político? ¿Qué? Te doy a ti el título de obispo universal. Y este otro pues se la creyó cuando el título estaba recibiendo de un hombre, no de Dios. Entonces con esto estamos demostrando que él no se llamaba papa todavía, que en un tiempo atrás alguien se quiso llamar de esa forma, tomando también del paganismo, es otra cosa. Porque el mismo Gregorio I, que fue antes de Bonifacio, él rehusó a también tomar ese título de obispo universal y del primado, y al contrario condena a quien lo tuviera o se lo quisiera poner para sí. Entonces, mientras unos querían, otros renegaban, otros no lo aceptaban, y ya después de Bonifacio III, con el tiempo, entonces sí, empezó la práctica de que ya llamarse todos papas ya en una manera así, ahora sí consecutiva. Pero estamos hablando de que ya es hasta el siglo VII, hasta los años 600, donde se habla de todo esto, y ya oficialmente podemos decirlo así sin dar una fecha en particular, porque decimos no la tienen ellos, de cuando empezaron ahora sí ya llamarse de esa forma. Pero ese es el verdadero origen, a grandes rasgos, quizás un poco carrereado por el tiempo, pero a grandes rasgos eso es, que el nombre de Pontífex Máximo lo tomaron del paganismo. Primeramente los babilonios, pasa a los emperadores y después pasa a ellos. No viene ni tiene de alguna manera relación con lo que es de Dios, porque eso viene directamente hacia ellos. Entonces el tiempo se nos termina, solamente quiero que mis compañeros también den un comentario final. Fíjate, César, yo me estaba preguntando mientras estábamos nosotros hablando al respecto del origen de este nombramiento que se dieron ellos mismos. La gente se preguntará, pero ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué traer a mención estas cosas que sucedieron hace ya algunos siglos? Pues esto, amigo, es porque queremos nosotros ver que no solamente a través de las Sagradas Escrituras, porque hay muchos que son aferrados de que lamentablemente dicen, no, es que yo soy católico porque así, y a que la Biblia diga esto. Bueno, ¿no quieres ver la Biblia? Vamos a ver a la historia. Empezó mal el romanismo, empezó mal el clero católico. Pues si empieza mal, dice la gente que lo que mal empieza, obviamente que mal va a terminar. ¿En qué camino vas? Decía nuestra hermana Judith aquí presente,
fíjate, analiza, escucha las palabras, consulta contigo mismo en qué posición estás tú, en qué lugar estás. Esta es la reflexión que yo tengo para ti, amigo. Piénsalo, visítanos en nuestras iglesias. Todo lo que estamos hablando nosotros es puede ser comprobado por libros